Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprendo en Casa relacionado con la semana 27 día 2 curso de comunicación para el primer año de secundaria. En esta ocasión trabajaremos la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y como saben, esta semana estamos trabajando en torno a la biodiversidad, considerando que el Perú se encuentra entre los 10 países con mayor biodiversidad que se refleja en las diversas especies, recursos y ecosistemas que albergan. En ese sentido tenemos que elaborar un texto argumentativo. Recuerda que el texto argumentativo es aquel en el que el autor transmite su punto de vista u opinión sobre algún tema, y es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto. Por eso en la clase anterior estuvimos revisando textos sobre la biodiversidad para conocer un poco más acerca de este tema. El propósito de un texto argumentativo principalmente es persuadir o convencer a los lectores respecto a lo que estamos opinando, y está estructurada en 3 partes: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y la conclusión. Al final de la introducción vamos a encontrar la tesis. La tesis debe ser entendida como la idea fundamental en torno a la que se reflexiona, es decir, es la opinión principal del autor, y es muy importante que esté formulada de manera clara. Veamos a continuación un ejemplo de texto argumentativo relacionado con los videojuegos. Como observamos, encontramos una introducción, un cuerpo argumentativo de desarrollo y una conclusión. Cabe destacar que el texto argumentativo, al intentar convencer al lector, suele dirigirse directamente a él. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en la introducción, en donde el autor se dirige a nosotros diciéndonos: eso no me lo negarán ustedes. De esta manera nos hace formar parte del texto y ayudará a lograr su objetivo de persuadirnos respecto a su opinión. Eso también podremos aplicarlo nosotros cuando escribamos nuestro texto, hacer preguntas al lector para que éste vaya reflexionando a lo largo del texto respecto al tema que estamos tratando. Observemos que la tesis la vamos a encontrar en la introducción y también en la conclusión, pero no es la misma oración, se ha escrito de diferente manera, es como una paráfrasis. Pero si lo leemos vamos a darnos cuenta que la idea es la misma, en este caso el autor está a favor de los videojuegos. En el desarrollo vamos a encontrar las razones de la tesis u opinión, es decir, las razones por la cual el autor considera que los videojuegos nos hacen mejores. Para indicar las razones se va a valer de los conectores al iniciar, por ejemplo, asimismo, por otro lado, además. Los conectores se van a encontrar a lo largo del texto, incluso también en la conclusión. En este texto titulado Retos del Perú sobre la protección de su biodiversidad antes y post-COVID-19, vamos a encontrar la tesis también en la introducción y en la conclusión. Leamos para poder entender un poco más a qué me refiero. Debemos sentirnos orgullosos del patrimonio y la riqueza natural de nuestra tierra, pero también ser conscientes de la enorme responsabilidad de conservarla a través del tiempo para las futuras generaciones. Construyamos juntos una sociedad sana que sea reflejo de un ambiente y de ecosistemas saludables y de una diversidad mantenida en el tiempo. Si te das cuenta, ambas ideas son muy similares. Habla acerca de la protección de la biodiversidad o patrimonio natural a lo largo del tiempo o para las generaciones futuras. Notarás también que en este caso el autor ha introducido mencionando de manera general acerca de la diversidad del Perú, indicando las especies de flora, fauna y ecosistemas. En el desarrollo cuerpo argumentativo encontraremos algunas ideas respecto a su postura, que es el tema de cuidar o conservar la biodiversidad a futuro. En este caso mencionando que la diversidad biológica continúa en una tendencia de declive y eso pone en riesgo el bienestar humano. Otra razón también es que debemos reevaluar nuestra relación con el planeta y pensar cómo nuestro estilo de vida ha moldeado un concepto de bienestar alejado del desarrollo sostenible. En nuestro caso, nuestro texto argumentativo tiene que tomar en cuenta un aspecto de la biodiversidad de nuestro país. Recuerda que cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a diversidad de ecosistemas, diversidad cultural, diversidad específica y diversidad genética. Te recomiendo que escojas solamente una de ellas y trabajas tu texto argumentativo en base a eso. El reto es planifica la elaboración del texto argumentativo determinando la situación comunicativa y organizando sus ideas en un esquema que respete la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Luego redactar la primera versión del texto tomando en cuenta los elementos y características de la tesis, los argumentos y la conclusión, así como la forma de redactar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Toma en cuenta que tu texto debe tener una postura frente al problema y los argumentos deben ser claros y precisos. La organización de la información debe corresponder a un texto argumentativo. Debes usar diversos conectores en el texto para darle cohesión, utilizar diversas fuentes de información en tu texto para lograr su propósito de convencer o persuadir y que tu texto presente pocos o ningún error ortográfico. Para planificar podemos usar este cuadro en donde completaremos información respecto al propósito, tema, destinatario, lenguaje y la estructura que vamos a realizar. Al ser un texto argumentativo, el propósito será convencer a los lectores acerca de nuestro punto de vista.
y va a tratar acerca de la biodiversidad en el Perú. Aquí podemos agregar indicando qué tipo de biodiversidad vamos a trabajar: biodiversidad de especies, biodiversidad genética, biodiversidad de ecosistemas o diversidad de culturas. Como este texto lo vamos a publicar finalmente en una cartilla que elaboraremos, va dirigido a los compañeros, docentes y familia. El lenguaje que usaremos será formal y podemos iniciar el texto con una pregunta, con una anécdota, con una noticia relacionada con biodiversidad o alguna cita textual que hayamos encontrado respecto a biodiversidad, o también de manera general sobre la biodiversidad en el Perú. En mi caso, yo estoy planteando que voy a iniciar con una pregunta. Luego planteamos nuestra postura. Como yo pienso hacer sobre la biodiversidad de ecosistemas, mi postura sería: considero que debemos proteger la biodiversidad de ecosistemas en el Perú. Luego escribo mínimamente 3 argumentos por los cuales yo considero que debemos proteger la biodiversidad en el Perú. En este caso, ¿por qué los ecosistemas son hábitats de diversos animales? La segunda razón es que la existencia de estos ecosistemas permitirá un equilibrio ecológico. Y la tercera razón de importancia de estos ecosistemas es que regulan el clima y agua en diversas zonas. Recuerda que tiene que haber aquí coherencia entre tus argumentos y tu postura. Los argumentos deben sustentar o deben dar las razones por las cuales tú piensas esto. Finalmente, el artículo lo quiero terminar reiterando mi postura o tesis con otras palabras e indicando algunas propuestas finales para la protección de estos ecosistemas. En este caso yo le he titulado Protección de nuestros ecosistemas peruanos. Debajo del título coloco el nombre del autor y luego empiezo con la pregunta, ya que de esa manera yo he planificado. ¿Sabías que el 60% del territorio peruano está cubierto por bosques tropicales? Así es. Según el Ministerio del Ambiente, MINAM, en ellos se encuentra la mayor biodiversidad que tiene el Perú. Ocupamos el 4º lugar y ahí empiezo a mencionar información respecto a los ecosistemas peruanos, dando información al lector para que conozca un poco más sobre el tema. El Perú no solo cuenta con estos bosques, sino también con humedales, pastizales, bosques andinos, entre otros. Como representantes de estos ecosistemas a nivel mundial, considero que debemos proteger la biodiversidad de ecosistemas en el Perú. Fíjate cómo he añadido en la parte final mi postura. Considero que debemos proteger la biodiversidad de ecosistemas en el Perú. Lo debo mencionar de manera clara. Una vez que he mencionado la tesis, empiezo con el cuerpo argumentativo, que es donde debo indicar las razones. Lo que hago es tomar las razones que he planificado y las escribo aquí. Vamos a explicar cada argumento en un párrafo diferente. Uso el conector en primer lugar y escribo mi primer argumento. En primer lugar, porque los ecosistemas son hábitats de diversos animales. Y ahí empiezo a explicar con alguna fuente de información respecto a este argumento que estoy manifestando. De la misma manera hago con el segundo argumento, también porque la existencia de estos permitirá un equilibrio ecológico. Asimismo, debemos saber que estos ecosistemas regulan el clima y el agua en diversas zonas, y explico de la misma manera. También en algunos de ellos puedo indicar algunas acciones a mejorar respecto o relacionados con ese argumento. Finalmente voy a terminar reiterando mi postura. En conclusión, es necesaria la protección de los bosques, humedales y pastizales en el Perú, ya que esto permitirá un equilibrio ecológico, tener hábitats, mantener las diversas especies de flora y fauna y contribuir a la calidad de vida de las personas que viven alrededor. No te olvides que esta estructura es una propuesta de texto argumentativo respecto a la diversidad de ecosistemas. Tú puedes trabajar respecto a la biodiversidad de especies animales, flora, diversidad cultural o diversidad genética. Una vez que termines el texto, recuerda revisar que este tenga coherencia y que este presente pocos o ningún error ortográfico. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y darme like a este video para dejarme saber que fue de utilidad. También te invito a compartirlo con otras personas a las que consideres que este video puede ayudar. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.